Tenemos como invitado a esta hora de la mañana a Juan Cereta. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Muchas Juan gracias. es abogado de socios de Casa de Galicia, familias, ¿no? De familias de Casa de Galicia, son como 300 familias, ¿no? De socios, sí. Socios. de Casa Claro, Galicia. y también Socios. de niños Y los con familiares de TEA. niños con TEA, Claro. además de otros temas que también estás trabajando con la gente del asentamiento nuevo comienzo, ¿cierto? Pero Cierto. vamos a ordenarnos porque son temas Dale. bien diferentes, aunque todos te convocan a vos y te tienen bien atareado. Vamos con Casa de Galicia. ¿Cuál es la situación actual y qué te piden esos 300 asociados? Bueno, lo primero que conversamos con ellos era su deseo de que la voz de los socios fuera escuchada. En este caso, y ante esta coyuntura de Casa de Galicia tan dramática, entendemos que, bueno, que cada uno está defendiendo sus intereses, los funcionarios, los médicos, etcétera, los acreedores, por otro lado, también, pero que no se había escuchado la voz de los socios en el sentido de lo que significa Casa de Galicia. O sea que el primer pedido, el primer tema de conversación siempre fue ese, que se entendiera que Casa de Galicia no es solamente un prestador de salud. En los estatutos de Casa de Galicia como sociedad civil, la atención sanitaria es un ítem, pero su principal objetivo es la promoción de la cultura gallega, Es la verdad. difusión de las tradiciones gallegas Desde siempre. y la solidaridad entre los gallegos y sus descendientes en el Uruguay, teniendo en cuenta además la importancia que ha tenido en nuestra sociedad la cultura gallega. Nos parecía que ese era un hecho que había pasado como un tanto desapercibido en el análisis económico de la institución y que bien valía la pena hacerlo ver. Y por otro lado, otras cuestiones que también los preocupan, el hecho de que como socios poder participar, conocer, analizar y emitir opinión sobre lo que ha sido la gestión de la última junta directiva sobre todo y otras juntas anteriores también, en tanto, bueno, los ha llevado a esta situación de crisis de la institución, poder conocer la verdad, qué es lo que está en el expediente, qué pasó, cómo se surgió, cómo se ocasionó ese colapso financiero que lleva a esta situación. Y en el último caso, obviamente que todos aspiran, aunque pueda sonar utópico al día de hoy, de que Casa de Galicia sobreviva a esta crisis. En el último caso, cuando ello no sea posible, reivindicar también el derecho de los socios a poder elegir el prestador de salud Sí, porque donde se habló. atenderse. Claro, se habló Y de no 4 ser- instituciones y eh, se supone que por defecto irían a una de ellas, pero no se les preguntó. En realidad hay un proyecto de ley Sí. que fue enviado al Parlamento, donde se plantea que el Poder Ejecutivo va a decidir aleatoriamente va a decidir entre qué prestadores van a ser asignados los distintos socios de Casa de Galicia, sin que, o coartando, digamos, a mi criterio, el derecho a elegir en qué prestador sí, que tenga continuar. chance. No es lo mismo. Cuando vos elegís una institución de esas características, vos tenés todo, tenés la confianza de tu médico de cabecera, tenés una historia atrás que Sí, no pero es vos que sabés que sea cualquiera. yo creo que es más que eso incluso. Por supuesto que está el derecho a elegir, Sí, como sí. elegimos todos. Porque además ese es el espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí. Sino que también la historia del sistema mutual en Uruguay responde a otras cosas. Es decir, la gente, si uno analiza la historia del mutualismo en Uruguay, la gente se aglutinaba por distintas cuestiones que los hacían acercar o cuestiones en común, por un principio de solidaridad, para ayudarse a acceder a la salud o a tutelar su derecho a la salud. Y así nacen distintas mutualistas en Uruguay. Yo qué sé, por decir un ejemplo que no sea Casa de Galicia, la Asociación Española de Socorros Mutuos. Bueno, son los socorros mutuos entre los españoles, y así podría nombrar distintas colectividades o asociaciones como los católicos, a través del Círculo Católico, los evangélicos, un hospital evangélico, no sé. En el origen, los británicos en el hospital británico, los italianos en el hospital italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que la historia del mutualismo en Uruguay también tiene que ver con que uno pueda elegir y participar de esta tutela del derecho a la salud en el lugar donde se encuentra más a gusto o que le parece su mejor opción. Y cualquiera de esas instituciones que, no sé, yo pienso, 300 socios que deciden irse todos a una institución. ¿Esa institución está en condiciones de recibir a los 300? Y bueno, se O supone... sea, porque en ese derecho de elegir podemos elegir todos la misma, ¿no? y bueno, o la mayoría. Porque las instituciones, convengamos que están todas bastante saturadas, ¿no? Y conseguir hasta un número para médico no es fácil. Y cuanto más socios metemos, obviamente más ingresos tiene la institución, pero después la asistencia se ve debilitada. Entonces digo, ¿cómo equiparar ese derecho del usuario a elegir y la institución después por darle realmente la respuesta que merece ese usuario, ¿no? Y bueno, yo creo que si la institución integra el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene que estar en condiciones de dar respuesta
a los usuarios que deseen afiliarse. Si eso no es posible, porque no hay ninguna institución que haya dicho, acá es al revés, acá las instituciones dicen yo quiero, no dicen no quiero, nunca lo van a no decir. estoy en condiciones. Nunca lo van a Entonces, decir. ahí habrá una función del Ministerio de Salud Pública como máxima autoridad sanitaria, está. porque además De convengamos, garantizar la asistencia porque adecuada. convengamos que si todos estos socios no van a ningún lado, van a ACE y ACE no tiene más remedio que recibirlos. Digo, o sea, Sí. Y habrá que, si no están dadas las condiciones en ACE, habrá que crearlas. Lo que no pueden es quedar en la nada, ¿no? El tema del cese de Casa Galicia, ¿a vos te parece que fue apresurado? No estoy en condiciones de dar esa respuesta hoy. Estamos recién estudiando el expediente es monstruoso. Estamos analizando el expediente y las razones. Lo que sí está claro es que al día de hoy, lo que el Poder Ejecutivo plasmó en la exposición de motivos de este proyecto de ley, que es el cese de actividades decretado judicialmente, está en revisión por el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, aquella realidad que motivó la presentación de un proyecto de ley hoy no es tal. Yo no sé decirte, no estoy en condiciones de decirle qué va a pasar, ni tampoco si hay razones o no hay razones para revocarlo de primera instancia, pero está todavía en suspenso. Claro. Y la gente, ¿qué es lo que te dice a vos? ¿Qué pasos quiere seguir si esto no se resuelve? No tienen una solución, digamos, real. Si los mandan para una sociedad, ¿tienen que ir sí o sí? Bueno, nosotros si se llegara a aprobar esta ley que los obligara a ir a un prestador que no quieren, vamos a cuestionar o le vamos a proponer cuestionar la constitucionalidad de esa ley. Es decir, para nosotros viola distintos preceptos de la Constitución y esto no es nuevo en Uruguay. No solamente los viola porque violaría el principio de igualdad en el sentido que todos hemos elegido y ellos no podrían elegir, sino también viola el principio de libertad de elección. Además, la libertad ha sido un principio que este gobierno ha priorizado insistentemente. Y por otra parte tenemos un antecedente judicial que si bien tiene diferencias porque trata de otro ramo, que es el caso de Pluna, cuando el concurso de Pluna aún se mantenía vigente y a través de una ley se pretendió tomar decisiones que iban a incidir en el expediente judicial, la Suprema Corte de Justicia entendió que ahí había se violentaba, digamos, el principio de separación de poderes y que el Poder Legislativo a través de una ley no podía obligar al Poder Judicial a hacer cosas en contrario de lo que decidía el expediente. Convengamos que son 45.000 socios, ¿no? Y en este caso los que reclaman son 300, los que están bajo En este caso, los que firmaron Son 300. la autorización para que yo pueda acceder al expediente son 322. 322. Nosotros ahora seguramente vamos a convocar a todos los socios que quieran, si es que se aprueba esta ley, acompañamos en esta cruzada de plantear su inconstitucionalidad. Claro, bueno, es un trabajo que evidentemente le traerá una solución para todos los demás. Seguramente van a adherir a la propuesta. Bueno, veremos, digo, cada uno tiene derecho a tomar la decisión que entienda mejor para sí. Algunos... ¿Y cómo fue la convocatoria, digamos, para que todos se pudiesen enterar de esto? No, a mí se convocaron conmigo algunos socios y eso se fue creciendo y se fue difundiendo y bueno, rápidamente llegamos a los 300 para poder presentar un escrito en el juzgado, pero esto fue hace una semana ya. Después propondremos qué medidas hacer, seguramente colectivamente a todos los socios, y los que quieran acompañar, acompañarán, y los que no, por supuesto. Perfecto. ¿Qué opinión te merece el hecho de hacer una huelga de hambre como estaban haciendo también por este tema? Bueno, yo creo que es una señal de lo que significa Casa Galicia para muchos socios, funcionarios, médicos y no médicos. Es decir, es difícil de entender para los que no somos parte de Casa Galicia, pero yo creo que es bien significativo de la camiseta puesta que tienen toda la gente de Casa Galicia. Cosa que habitualmente yo entiendo que sería difícil que pasara en otro ámbito que no fuera la salud y que no fuera una institución como Casa Galicia. ¿Puede darse la posibilidad de que Casa Galicia permanezca abierta o que pueda de alguna manera resucitar de las cenizas? Y sí, en la medida en que aparezca alguien que la quiera gestionar y llegue a un acuerdo con los acreedores, es perfectamente posible. O sea, desde el punto de vista teórico es absolutamente posible. Acá la cuestión es económica, si hay alguien que está en condiciones de gestionar Casa Galicia y obviamente llegar a un acuerdo con los acreedores, ¿no? Juan, en cuanto a los funcionarios, también obviamente es una arista muy importante porque es su trabajo día a día, ¿has podido comunicarte con ellos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Llegan todos a una razón en común? Bueno, yo he tenido contacto, sí, con algunos colegas que están patrocinando a los funcionarios, también con el Sindicato Médico del Uruguay, que es otro actor también preponderante en este problema. No, hemos compartido visiones, opiniones, pero bueno, obviamente cada uno defiende los intereses de sus representados, ¿no? Los abogados de los funcionarios, y los abogados del Sindicato Médico, los intereses de la colectividad médica.
creo que hay puntos de encuentro, pero bueno, llegado el momento se verá. Sí estamos en contacto. Perfecto. Vamos a abordar otro de los temas de los cuales vos estás trabajando, que es para los familiares de niños que tienen TEA, que presentaron un recurso de apelación tras la negativa de la justicia y porque están buscando que se reactive el Sistema Nacional de Cuidados, pero parece que hay faltante de asistentes. En realidad no se asignan asistentes desde fines del 2019. Claro, claro. O sea, el servicio ¿desde cuándo está, se detuvo, digamos? En octubre, noviembre del 2019 fueron los últimos asistentes asignados y bueno, a partir de ahí no tenemos nuevas asignaciones de asistentes y por lo tanto los niños que necesitan un asistente para concurrir a la escuela no están pudiendo escolarizarse, entre otras cosas. Claro, ¿y cuál fue digamos, el argumento que manejó la justicia para desestimar la demanda de amparo, ¿no? Bueno, el argumento que manejó la justicia tiene que ver con las razones que se esgrimieron por parte del MIDES en esa defensa, donde se hizo caudal de la situación de la pandemia y que no habían podido cumplir con un requisito previo para la asignación del asistente, que es la entrevista personal a la familia y la evaluación de si la familia cumple con los requisitos económicos para ser auxiliada por los asistentes y en qué medida ser auxiliada. Recordemos que hay 3 franjas de auxilio con los asistentes y en tanto la pandemia no había permitido retomar las entrevistas, no habían podido completar ese proceso y por lo tanto no habían podido asignar a los asistentes. ¿Cuántos son los niños que no pueden acceder a este acompañante hoy en día? Bueno, es difícil de determinar porque ni siquiera el MIDES está en condiciones o ha estado en condiciones, capaz que hoy lo está, en el momento del juicio no estaba en condiciones de decirlo. Con nosotros lo hicimos, el planteo lo hicimos de carácter colectivo, en una figura que se llama intereses difusos, donde en caso de tener éxito la sentencia beneficia a todos los niños, aunque no hayan participado del proceso, y a través de eso, por supuesto, participó la Asociación de Autismo en Uruguay. Con nosotros se acercaron unas 56 familias que mostraron su deseo de apoyar desde el lugar que fuera, pero sabemos que hay muchos más. Incluso después de la presentación muchas más familias se contactaron para decir que querían participar, pero bueno, no era a título individual de cada niño, pero bueno, sí son unos cuantos niños. No nos olvidemos el impacto que tiene la escolarización en todos los niños, obviamente, pero en los niños con trastorno del espectro autista mucho más. Están obligados, ¿no?, a ir con un acompañante. Bueno, ese es un tema que también se discutió porque lo que presentó también el MIDES como defensa en un acuerdo que celebró con la ANEP y con la Institución Nacional de Derechos Humanos es la posibilidad de que aquel niño al que se le rechace el ingreso al sistema educativo por no tener acompañante pueda hacer una denuncia ante la institución. Pero la cuestión acá, y la discusión se centró también en eso, es que nosotros entendemos que esa no es la solución. O sea, acá lo que se necesita es un niño con acompañante, no que el niño lo admitan sin acompañante. Porque un niño con TEA sin acompañante... la situación si sabés que la situación tiene que ser de tal manera. Claro, no es bueno ni para el niño con TEA, no es bueno para el resto de los niños de la clase, es un gran trastorno para la maestra y para el desarrollo normal de la clase. O sea, evidentemente la solución no es que lo dejen entrar sin asistente, la solución es ir con asistente, porque eso va a significar el derecho a acceder a la educación del niño, va a significar una oportunidad para los demás niños de aprender significativamente lo que es la inclusión y poder aprender también de ese compañero que tiene TEA. En campo, con compañeros, claro. Bueno, todo eso es lo que nos estamos perdiendo si simplemente decimos, bueno, esto se arregla con que no se niega a nadie ingresar sin asistente. Así que al momento no hay garantías de retorno. No. Nada. No. El MIDES ha manifestado, debo reconocer, que está haciendo gestiones para mejorar esto, para acelerarlo, para retomarlo, pero bueno, en los hechos, y eso justificó la acción de amparo, en los hechos hoy no tenemos. Y recordemos que los niños con TEA, los primeros años de su vida son claves y definen su futuro. Es decir, si nosotros no trabajamos sobre sus cerebros ahora, después no va a haber oportunidad, porque si retomamos los asistentes, pero ese niño ya se perdió los primeros 3 años de escolarización, el daño pasa con todos es los niños, irreparable. Más en una situación de este tipo. Pero Pasa con todos los niños y más en esta situación. Qué horrible, ¿no? Pero qué violencia también no admitir a una criatura para que ingrese a un centro de estudio, ¿no? Por una circunstancia de estas características. Es de una violencia espantosa para el padre, para el niño, para todos nosotros. Pensar, mira, yo a tu hijo no entra. Es horrible. Sí, o nos han relatado también hechos donde se dicen hay cupos, ¿no? O sea, yo ya tengo mi discapacitado en la escuela, no me puedes traer otro. No, las cosas son... Y a veces te exigen que si se acepta un discapacitado, que tiene que tener una especie de curador en la clase. O sea, que eso tiene un costo extra, tiene una persona que... Bueno, justamente este asistente, que también... Tenemos que partir de la base que el asistente del Sistema Nacional de Cuidados ni siquiera es lo mejor para el niño con TEA, porque tendría que tener alguna preparación especial. Pero bueno,
estamos viendo lo posible, lo real, lo tangible, lo que es posible. Bueno, obviamente que lo mejor sería alguien que trabaja con el niño, que lo conoce, que tiene especialización en esto, pero eso está lejísimo, lejísimo. Hoy lo que necesitamos es alguien que lo acompañe, que lo pueda contener mínimamente en los momentos donde se desborda, que la maestra pueda saber también que tiene a alguien que está apoyando a ese chico. Sí, porque las maestras también es una carga grande, tienen a veces clases súper pobladas, con niños que, aunque no, por ejemplo, no tengan TEA, de repente vienen con otros temas familiares, cada niño es un mundo, es como una familia que está ahí presente. Porque estamos focalizando hoy en TEA, pero puede haber otros chiquilines con otras cuestiones y obviamente que todos requieren ya a las maestras no les puedes pedir más, creo, ¿viste? Como Sí, a las maestras ya no se les puede pedir más, Totalmente. de verdad es como un tema complicado. Angustia un poco que no tomen cartas en el asunto con un tema tan delicado como estamos confiados en el recurso de apelación que interpusimos. Esto va a ser revisado por el Tribunal de Apelaciones de Familia. Y bueno, esperemos la decisión de la justicia. Bueno, ojalá que lleguemos a buen puerto con este tema. Nos da un poco de vergüenza, a mí por lo menos, cuando no se resuelven temas tan importantes como esto. Es un problema de toda la sociedad, Sí. ¿no? Es un problema de toda la sociedad. Pero de algunos que tienen la decisión, Dani, mucho más, porque no quiero cargar con esa culpa. Yo creo que hay gente que tiene que tomar la decisión y puede hacerlo, y seguramente están los recursos para eso y capaz que no se están vehiculizando. Y me parece que esa gente, la que tiene el poder, es la que debería decidir, qué sé yo. Bueno, ojalá que llegue a buen puerto. Gracias, Gracias a Juan, ustedes. por haber venido. Un gustazo, No, como por siempre, favor. charlar contigo. Igualmente.